Hola, hoy hablaremos sobre pandas y Python. Para ello vamos a tratar con DataFrame, es decir, tabla de datos. Vamos a ver una tabla de datos específicamente sobre la NBA. Estos datos nos van a permitir trabajar y aprender sobre cómo utilizar las diferentes herramientas de manipulación de datos. Data Manipulation con pandas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo crear nuevas variables, cómo poder permitirnos identificar valores nulos, poder crear tablas de frecuencia, poder identificar valores máximos, promedios. Vamos a ver la función lambda y cómo poder aplicarla para poder detectar ciertas características de nuestros datos. Entre estas cosas y más, vamos a continuación con Python y más. Comenzamos nuestro análisis utilizando pandas con nuestro conjunto de datos de NBA. ¿Por qué utilizar pandas? Por supuesto, porque pandas es una biblioteca que nos permite de manera rápida y fácil analizar nuestros datos. Es una herramienta que fue creada dentro del ambiente de Python para poder utilizarla como una herramienta de manipulación de datos o el data wrangling. Vamos a ver entonces. Para ello vamos en primer lugar, vamos a trabajar con pandas y en el siguiente episodio vamos a trabajar sobre diferentes gráficas que podemos permitirnos hacer con Matplotlib, con mismo pandas, con Seaborn. ¿Okay? Entonces vamos a cargar esta información. Podemos observar también que tenemos que cargar nuestro conjunto de datos, por supuesto. Para ello, se utiliza pandas, por supuesto. Vamos a poder tener que utilizar la biblioteca pandas, vean bien como de manera general, ¿verdad? Las personas utilizan pandas, en vez de decir pandas, pues escriben p. Ahora bien, luego dentro de la biblioteca pandas tenemos la función lectura de datos en CSV. Como pueden observar, tengo pandas, es decir, que estamos utilizando la biblioteca pandas para poder leer un archivo CSV. Luego, dentro de todos esos paréntesis, lo que vamos a decirle es las características de cómo me va a leer mi conjunto de datos. Como pueden observar aquí, tengo toda la ruta. Si ustedes tienen este archivo o el archivo que creen en Python, lo tienen dentro de la misma carpeta, pues no es necesario más que colocarle solamente la parte final, que sería esa parte que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, yo tengo toda una ruta donde me va a ir a buscar este archivo que se llama NBA-CSV. Muy importante, también, ¿cuál es el separador de nuestro CSV? En muchas ocasiones van a ver que el separador puede ser un punto, punto y coma, coma, y también ustedes le pueden decir si la información no tiene la primera fila como nombres de cada una de nuestras columnas. Entonces le dicen header equal num. Y también, muy importante, que si encuentro un valor como este, por ejemplo, le estoy diciendo aquí, que los valores que me encontré de esta manera son los valores nulos. Es decir, son un valor perdido que la verdad que no debe tomármelo en cuenta como un valor y me lo escribe de esta manera, por favor. ¿Ok? Entonces aquí vamos a rellenarlo. Aquí pueden observar. Siguiente, una vez ya llamo a esta línea que tengo aquí, lo pueden crear en una nueva celda, ¿verdad? Pueden escribirle y llamar a la información. Ya he leído y he guardado esto y pueden ustedes escribirlo aparte, ¿verdad? Lo pueden escribir simplemente así y le dicen, bueno, mi conjunto de datos ahora se llama NBA Dataset. Como yo que voy a llamar a mi tabla de datos. Mi data frame ahora se llama así. ¿Qué es esto entonces que tengo acá? Head. Bueno, si ustedes pueden observar aquí, le voy a quitar este n igual a 7 y lo voy a dejar acá abajo para que vean la diferencia. ¿Qué significa head? Head lo que me va a imprimir es los primeros valores, las primeras observaciones de mi conjunto de datos. Pueden observar que me imprime las primeras 5. ¿Por qué dice 4 aquí? Bueno, porque Python comienza con 0. Python comienza sus índices, vean bien que esto es un índice, con 0. Luego, entonces, si yo le digo n igual a 7, pues ya no le estoy diciendo que solamente me imprima las primeras 5 líneas, sino que me va a imprimir 7 líneas, por supuesto. Eso es lo que estamos haciendo ahí, imprimiendo las primeras 7 observaciones. Si quieren, por supuesto, ver las últimas, pues lo contrario, en vez de decir head, pues se escribe tail, por supuesto, o last. Vamos a ver. Entonces aquí lo que tenemos es nuestro conjunto de datos que estamos analizando. Name, es decir, el nombre del jugador, porque estamos hablando de la NBA, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar esto, por supuesto, para cualquier otro análisis de datos que quieran utilizar, ¿verdad? De un conjunto de datos que ustedes tengan. Pero esto, vamos a ver, el nombre, el equipo, el número de la camiseta,
La posición, recuerden que en básquetbol hay 5 posiciones. Les dejo aquí un gráfico para ello. PJ pues sería el jugador que controla la pelota la mayoría del tiempo, ¿verdad? Este es el alero. Small forward en inglés. Aquí sería point guard. Este es el shooting guard, es decir, el tirador. Shooting guard, tirador. Pivot forward es un pivot, pero que está al lado del centro, ¿verdad? Y no está aquí, pero C de centro, ¿verdad? Es decir, el pivot que está defendiendo bajo el aro, ¿verdad? Y luego también tenemos la edad. Bueno, repito, entonces en posición tenemos 5 diferentes categorías. Muy importante eso. La edad, como pueden observar, es numérica, por supuesto. La altura. La altura, aquí muy importante esta información. Usualmente se utiliza en NBA, pues se sigue los patrones de Estados Unidos, el sistema métrico que se utiliza en Estados Unidos. Y aquí pueden ver 6 pies, 2 pulgadas. 6 pies, 6 pulgadas. Para aquellas personas que no estén acostumbradas a leer esta información, por supuesto, pues nosotros, como dije al inicio, vamos a aprender a cómo crear nuevas columnas a partir de esta columna. Por ejemplo, yo no trabajo con pies ni con pulgadas, trabajo con metros, centímetros. Pues bueno, lo hacemos. De la misma manera que el peso aquí está en libras, podríamos nosotros cambiarlo a kilogramos. Esto está en libras, lo cambiamos a kilogramos. También aquellas personas que están acostumbradas a trabajar en libras, pues lo cambiamos a kilogramos, ¿verdad? Y así nosotros podemos tener diferentes columnas que podemos presentarle a diferentes personas y etiquetando, por supuesto, correctamente esta información. College, es decir, la universidad, si es que provenía de universidad o de algún colegio, ¿verdad? Un jugador, como podemos observar aquí, por ejemplo, tenemos que Junior Jerebko no proviene de ningún colegio. ¿Por qué? Porque vino directamente de la preparatoria, es decir, de la secundaria, del high school, directamente. O tal vez estaba en el extranjero, tal vez una persona así que se graduó en alguna universidad en el extranjero, pero no entró a ningún colegio en Estados Unidos. Entonces, usualmente los que tengan una en college va a ser aquellas personas que saltaron directamente del high school, de la preparatoria, a la NBA o que vienen del extranjero y no se les cataloga como que estuvieron en alguna universidad estadounidense. Y el salario, por supuesto. Algunos que no tienen salario, puede ser que no ha comenzado a jugar, es un jugador que se retiró en medio de la temporada, y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, tenemos 3, 6, 9 columnas, que vamos a nosotros a transformarla en mucho más, ¿verdad? Ese es nuestro análisis. Y podemos ver que tenemos variables numéricas y variables cuantitativas y cualitativas. Exactamente, ¿verdad? Tenemos variables cualitativas que son categóricas, como este que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tengo 30 equipos. Entonces yo sé que tengo 30 categorías, posiciones tengo 5. College, las universidades hay muchísimas, como vamos a observar. El nombre realmente no es una variable es una variable cualitativa, pero no categórica, ¿verdad? Porque no podemos agruparlo por el mismo nombre de la persona, ¿verdad? Usualmente es único. Vamos a ver, ¿cuánta información tengo entonces? Entonces para ello, en Python se utiliza el nombre del data frame, que en este caso que se llama NBA Dataset. Shape. Shape es para decirnos cuáles son las dimensiones de nuestro conjunto de datos. Tenemos 458 observaciones, es decir, filas, y 9 columnas. 9 features, 9 variables, como quieran decirlo. Y algo muy importante. Podemos observar que yo hablé sobre las diferentes variables. Pero también podemos ver dtypes. Dtypes es una función que nos va a permitir identificar cómo está aquí guardada la información. Porque yo puedo decir que esto está guardado como una variable numérica, pero dtype me puede decir que está guardada como un objeto. Entonces tenemos que tener especial atención en esto. Vean, por ejemplo, team and name, nombre del equipo y el nombre de la persona, objeto. Está bien, porque eso sería que es string, una cadena. El número de la camiseta, pues está bien. 64 es algo que se puede repetir. Numérico, sí está bien, por supuesto. Puede ser. La posición es un objeto, está bien, categórica. La edad, vean bien aquí, height. Es decir, la edad está bien en numérica, sin embargo que la altura en pies y en pulgadas está como una cadena. No está realmente, por supuesto, catalogado como una variable numérica, porque es una combinación de dos que tienen que tener un separador para identificar exactamente esto. Así que no puedo hacer, digamos, un cálculo de una media de la estatura. No puedo calcular la media de la estatura exactamente aquí. Tenemos que hacer algo con esta variable. Además, pues parece que están bien. College, salary, parece que está bien. Obviamente que esa es la que tenemos que tener mucha consideración. Ok. Vamos a ver ahora. Veamos aquí. Vamos a identificar si tenemos valores nulos. Ya hemos visto que hay muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. A las personas no les gusta trabajar con valores nulos, valores perdidos, valores faltantes. Entonces, lo que hacen es hacer una inspección y eliminar estos valores.
Entonces vamos a ver. IsNull es una función que me va a permitir identificar si las observaciones contienen valores nulos o faltantes. Aquí lo tenemos y entonces, bueno, aquí lo pueden observar, van a ver, esto es mejor identificarlo como tal. Vamos a ver acá, voy a escribir todo esto que tengo aquí y lo vamos a imprimir para que podamos observar la diferencia. ¿Qué es lo que hace? Vamos a moverlo. Como podemos observar, IsNull va a ir celda por celda buscando si la correspondiente celda es un valor nulo, faltante, como quieran decirlo, o no. Véanme que tengo que sí, que hay varios que están con college faltante, por supuesto, ¿verdad? Entonces true me está diciendo, es un valor faltante. Y también lo que puedo hacer, como tengo aquí, es sumar. Muy importante sumar. ¿Cómo, verdad? Porque yo puedo sumar todos los valores faltantes para el jugador en el índice 0. Vamos a decir, ok, dígame cuántos valores de las variables o de las columnas que tengo para ese jugador son nulos. Entonces aquí lo que nosotros cambiamos axis. ¿O no? ¿Cómo me lo va a contar? Entonces en este caso, axis 0 lo que le voy a decir es que me lo haga totalmente, me lo sume por observación. Es decir, que me lo va a sumar todo esto que está aquí. ¿Por qué? Porque me lo va a sumar de esta manera. Porque quiero que me sumen cuántos valores faltan en el nombre. ¿Ok? Es decir, observen bien que es de manera horizontal que me lo va a hacer. Va a sumarme todos estos valores que estén aquí que sean faltantes. Si yo quisiera que sea de observación, tendría que ir de izquierda hacia derecha. Es decir, que tengo que cambiarle el eje, que sea de manera vertical, y se le coloco un 1. Así como se hace. Entonces, bueno, vamos a sumar cuántos valores faltantes tiene por cada una de las variables, en este caso. Y vamos a observar la respuesta aquí. Me dice que hay un nombre faltante, que esto no podría ser porque no existiría el jugador, ¿verdad? Como tal. Tampoco su equipo, tiene que tener equipo para estar registrado en la NBA. Vamos a observar la edad, no sabemos la edad, va a haber algún problema. El college no es problema que haga falta college, porque como les mencioné, si es un extranjero que no vivió en Estados Unidos o no fue a alguna secundaria estadounidense, o el mismo estadounidense que no fue a la universidad y saltó de preparatoria, como le llaman ellos, a la NBA. Salarios, pues como mencioné también, personas que de ser retirado en medio de la temporada no recibieron salario, fueron cortados al inicio, pero registrados, o que no han tenido participación realmente y están en la Liga de Desarrollo, por ejemplo. Y aquí vamos a ver. Entonces, otra función, por supuesto, cierto, no les menciono, pero es SNA. SNA también funciona exactamente como IsNull. Y ahora bien, si ustedes quisieran eliminar completamente esas observaciones que tienen algún valor faltante, se utiliza DropNA. DropNA lo que nos permite es eliminar casos incompletos. Es decir, al final yo voy a tener en mi conjunto de datos, dataset, este que tengo aquí, casos solamente completos, que no haga falta. Pero como estamos aprendiendo nosotros a cómo rellenar estos valores y cómo tratar nuestros datos, no vamos a hacer esto. ¿Okay? Cuando yo esté seguro de que sí puedo eliminar los valores faltantes, no. Lo vamos a hacer, pero en este caso vamos a decir, ok, aprendamos cómo hacerlo, ¿verdad? En este caso, como ya les mencioné, no es necesario eliminar valores o filas incompletas porque ya les expliqué por qué hacen falta algunas variables que tengan valores faltantes, como ser college, salary, bueno, esas dos realmente, y las otras pues vamos a observar por qué. Vean bien que guardamos otra vez en el conjunto de datos. Si quieren hacerlo directamente, pues se utiliza, le agrega aquí in place equal true, y directamente entonces él guarda en el conjunto de datos, lo transforma sin necesidad de esta parte que está aquí. Entonces solamente lo escribiríamos así y directamente entonces cambiaría a eliminar los casos incompletos. ¿Okay? Vamos a ponerlo por acá. Así, porque no lo quiero eliminar, entonces no lo ejecuto simplemente. Ahora bien, ¿cómo detectar esos valores nulos? Vamos a observarlo aquí. Entonces lo que hacemos es, bueno, sé que este me va a decir valores faltantes, la función isNull. Pero vean bien aquí lo que tengo. Aquí lo que le estoy diciendo es que me va a mostrar aquellos valores faltantes de la variable name, nombre. Ok, me va a mostrar entonces aquellos valores faltantes para la variable name. Y entonces de esta manera lo va a hacer. Esto recuerden que al final lo que me va a decir es, me va a dar una lista de valores booleanos, ¿verdad? True, false, verdadero o falso.
Y luego entonces entre corchetes tengo esta información y con corchetes lo que hago es poder agarrar todas las observaciones y me muestra solamente las verdaderas. Entonces una vez aplico esto me está diciendo, ok, aquí está toda la información que cumple este requisito o esta condición, que está nulo. Como pueden observar, aquella que nos mostraba que tenía un valor faltante en nombre es realmente, sería hacer algún typo, algo que estuvo mal al final, ¿verdad? O leyó la última línea y uno tiene que leer la última línea de este CSV. Simplemente por eso, ¿verdad? Algún error al final, que alguien le dio un espacio cuando se guardó el archivo, qué sé yo. Y entonces lo que pasa y lo podemos simplemente eliminar. Vamos a observar y entonces vamos a eliminar todos estos valores faltantes de todas estas variables. Y recuerden que podemos utilizar específicamente nada para caso incompleto. Simplemente decir, bueno, me va a mantener aquellos que no sean valores faltantes. Por el nombre, vean bien, ya les mostré null, les dije mencioné sobre isNA y ahora les muestro notNA. NotNA es no valor faltante. Entonces, esto que me va a decir lo contrario, es decir, no es un valor faltante verdadero y no es un valor faltante. Si es un valor faltante, me va a decir falso. Y como yo quiero solamente los verdaderos, pues entonces lo tomo de esta manera. Y podemos observar, una vez imprimo todo esto, todo exactamente aquí, ¿verdad? Todo. Podemos observar aquí, todos los valores faltantes. Todos los valores faltantes de nombre se han eliminado. Ahora ya no tengo 458, tengo 457 como tal. ¿Por qué 457 si eliminamos el 457? Porque el índice comienza en 0, muy importante, ¿eh? Por esa razón. Pero vean bien que el índice ahora termina en 456. Esa es la razón. Y ahora entonces le elimino todos esos que tengan valor faltante en nombre. Y solamente voy a tener valor faltante tanto en college como en salary. Ahora bien, vamos a hacer ciertas descripciones de nuestras variables. Hemos hablado en general sobre estas variables, pero ahora vamos a hacer pues, un análisis exploratorio sobre estas variables. Vamos a describir primero, por ejemplo, decimos, describe es una función que me va a permitir describir o me va a mostrar estadísticos descriptivos más comunes que utilizamos nosotros. ¿Cómo cuáles? Como podemos ver aquí, tengo número desde la camiseta, año, peso, salario. Vean bien, como podemos observar acá. Y lo que tenemos entonces es que me dice el conteo. Tengo 457 para todos ellos, ¿verdad? Como observar, la media, salario, pues aquí me está diciendo que tengo 446. ¿Por qué? Porque hay valores faltantes, ¿verdad? Por eso es que no lo muestra igualmente que este, ¿verdad? Ojo en ello, ¿verdad? Esto es 446. Hay algunos valores faltantes de salario. Por eso no, ¿verdad? Teníamos 12 valores faltantes. 11 en este caso, 11 valores faltantes. La media, el número más utilizado, parece que no parece porque tendría que ser la moda, ¿verdad? Porque es que el número es un número discreto que simplemente el jugador selecciona, pero la mayoría de ellos podemos decir que utilizan de 13 para abajo y de 13 hacia arriba, ¿verdad? Podemos observar aquí que el 13 se ordenaron, entonces utilizan entre 0 y 13 el 50% de ellos, ¿verdad? Y arriba de 13 el otro 50% de los jugadores. En la edad, podemos decir que la edad mínima de un jugador para este contrato pues, específicamente es de 19 años y el que más, pues más veterano jugador tenía 40 años. Y podemos decir que la media de ellos es un jugador con 27 años. Eso es lo que me puede decir. 27 años con un peso promedio de 222 libras. 222 libras, como podemos observar. Y el más liviano pesa 161 libras, ¿verdad? Y el máximo 307 libras. Hay diferencia bastante de peso entre ellos, ¿verdad? Como pueden observar, vean bien que no tengo la variable altura, ¿verdad? O estatura. No la tengo debido al problema que teníamos, que no hemos cambiado aún, sobre el tipo de objeto que estamos trabajando. Salario, pueden observar, si estamos diciendo E a la 6, estamos hablando de millón, entonces sería 5 millones. Por ejemplo, aquí la media, podemos decir que la media, un jugador en promedio gana cerca de 5 millones anuales, ¿verdad? La mayoría de ellos verdaderamente no gana 5 millones. Vean bien que el 50% de ellos gana menos de 3 millones al año. Menos de 3 millones al año. Y el máximo para este conjunto por lo menos es 25 millones. Hay una brecha diferente entre la mitad de los jugadores y la otra mitad, ¿verdad?
Hay una élite que gana muchísimo más que los demás. Esto lo podemos observar aquí, gracias a estos descriptivos que podemos observar aquí. Vean bien, esto es la mediana, ¿verdad? La mediana nos divide la información en 50% y 50%. Puedo decir entonces que el 50% de los jugadores gana menos de 3 millones y la otra parte gana arriba de 3 millones. Y mejor todavía, vean bien, que solamente el 25% de los jugadores ganan arriba de 7 millones. ¿Por qué? Porque este es el cuartil 3. Muy importante hacer estos análisis descriptivos, ¿verdad? Para poder entender nuestros datos y poder ver qué pasa aquí, ¿verdad? Muy importante que número, realmente como les menciono, no beneficia a su análisis. Entonces, si yo quiero quitar number, pues les muestro aquí dos diferentes maneras de hacer esto mismo. También que tengo el conjunto de datos con que estoy trabajando, doble corchete, porque voy a seleccionar ciertas columnas y adentro el número de estas columnas. Vean bien acá, edad, peso y salario. Y le digo describe. Entonces, como pueden observar, aquí selecciono específicamente las columnas que quiero y con doble corchete. Y también puedo decirle drop. ¿Por qué drop? Bueno, porque no voy a eliminar completamente, ¿verdad? La variable, simplemente quíteme el número del análisis. Y axis 1, vean bien que lo es suficiente porque lo vamos a hacer de esta manera, vertical, ¿verdad? Entonces la columna como tal. Y utilizar drop, sí podemos utilizar drop porque aquí no están guardando, no lo están poniendo igual y guardándolo en algún sitio. Entonces se puede hacer de esa manera. Y esto que tengo aquí también, describe, solamente esas tres. Y podemos observar que ya he quitado el número o number como una variable para hacer un análisis descriptivo, así como las otras, ¿verdad? No es necesario como les menciono. Y aquí pueden ver que estoy dividiendo aquí para que puedan observar que esto realmente es 1.000.000. Simplemente le digo, descríbame nuestra variable y le vamos a quitar el 1 a las 6. Puedo observar acá. Muy importante este numerito, que significaría, ¿verdad? Porque es el valor más pequeño. Simplemente este es algún jugador que está ganando solamente como alrededor de 300.000. Sí, o menos, más bien. Menos, está ganando, solo ganó 30.000. Debe haber algo por qué solamente está ganando esta cantidad, ¿verdad? Deberíamos de analizar a este jugador. ¿Por qué pasó con este jugador? Es un jugador que tal vez fue mandado a alguna división menor, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a verlo. Ok, perfecto. Y ahora, vean bien, muy importante, variables cuantitativas. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer una variable de correlación. ¿Para qué hacer una correlación? Bueno, porque yo quiero identificar si hay una correlación, como vamos a ver luego en otro episodio sobre diferentes gráficas, ver el comportamiento, si cuando una variable aumenta, la otra aumenta o lo contrario, ¿verdad? Esto para variables numéricas, baja la función correlación, ¿verdad? En este caso la correlación Pearson. Vean bien que analizar si la edad influye con su peso y 0.08, la verdad que no es nada fuerte, ¿verdad? Es súper suave esto. No veo que haya una correlación entre la edad y el peso, ¿verdad? Que a mayor edad tenga el jugador, mayor peso no parece. Lo que sí parece es que hay una leve correlación que a mayor edad, mayor salario, ¿verdad? Eso sí lo puedo observar. Y sería lógico, ¿verdad? Así como cualquier empresa, pensar que mayor edad del empleado, pues mayor salario tendrá, ¿verdad? Pero no es muy fuerte, el punto 21 no parece muy fuerte, ¿eh? Peso y salario, es decir, que a más pesado el jugador, mayor salario, pues tampoco parece muy fuerte, ¿verdad? Solamente esto de edad y salario. Pero vamos a ver eso en nuestro gráfico, por supuesto, lo vamos a confirmar nosotros haciendo un gráfico comparativo de edad y salarios para ver si realmente los más veteranos tienen un mejor salario que los más jóvenes. Vamos a analizar eso. Podemos hacer un poco más incluso dentro de poco. Ahora bien, vamos a cambiar un poco nuestro formato. Vean bien que el número le vamos a decir que no me lo tome como una variable flotante, ¿verdad? Porque el número lo queremos como entero. Entonces, así como se hace esto. Le decimos asType. asType va a ser una función que nos va a permitir cambiar de formato a una variable. Podemos observar aquí que le digo que sea un entero, simplemente. Entero con término 64 y lo que me lo guarda aquí en la variable number. Porque no lo quiero que me lo tome como un número real, ¿verdad? Sino que un número entero realmente. Ahora bien, veamos cómo podemos describir una variable categórica. Hay diferentes variables categóricas, ya vimos. Está la posición, estaba el college, estaba el equipo, pero vamos a ver la posición. Tenemos 5 diferentes posiciones. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto lo que vamos a hacer es crear una tabla. Vean bien aquí lo que estoy diciendo, cross tab.
o cross tabulation, una tabla de contingencia donde vamos a poder observar una tabulación cruzada. Ven bien que le digo PD de panda, ¿verdad? Que es nuestro objetivo, aprender pandas. Cross tab lo que nos permite es crear esa tabla de frecuencias. En este caso, si solamente estoy analizando una sola columna, entonces de una tabla de frecuencia. Y le digo qué columna, posición, la posición de cada uno de los jugadores. Y le digo count, es decir, que me cuente. Esto siempre es para colocarle un nombre a esto, ¿verdad? Como van a observar. Y lo que hago es aplicar. Y vean bien lo que hace aquí, ¿verdad? Player, observen bien que si quito esto, por cierto, aquí no aparecería nada simplemente. Y lo que hago entonces, tengo esta tabla de frecuencia. Y como le dije aquí, count, con crosstab me va a contar. Me está diciendo, bueno, de todos esos 457 jugadores que usted tenía, entonces 78 juegan como centro, como pivot, el otro como ala pivot o pivot forward, como el jugador que maneja la pelota, ¿verdad? Que el point guard, 92. Y vean bien que está más o menos balanceado esto, ¿verdad? Más o menos balanceado. Y el tirador, ¿verdad? El shooting guard, 102, ¿verdad? Para este conjunto de datos, pero alrededor andan entre 80 a 100, ¿verdad? La mayoría de ellos no hay, digamos, decir, una enorme diferencia, bueno, una diferencia abismal aquí, ¿verdad? Entre 78 y 102, pues hay más, por supuesto, hay más shooting guards, es decir, tiradores, ¿verdad? Veamos un poco más ahora, entonces, y veamos bien, otra manera también de poder contar o hacer esta tabla de frecuencias es simplemente diciéndole el nombre de mi variable, position, vean bien, aquí otra manera de llamar a la variable también es así, vean bien que no estoy utilizando corchetes ni nada de símbolo, de otro símbolo, entonces le puedo decir value count, es decir, me va a contar los valores, y les digo, cuéntame cuántos valores tengo, 102, 100, y sucesivamente, respectivamente. ¿Cómo puedo observarlo? Utilizan crosstab o value counts, cualquiera de las dos es válido. Y vean bien ahora los equipos, por supuesto, sé que tenemos 30 equipos, y lo podemos observar aquí que lo que le estoy diciendo es, cuénteme el número de jugadores en este caso, porque lo que voy a decir es cuántas veces aparece el equipo. Entonces me va a decir aquí team. Bueno, va a contar cuántas veces aparece team. Entonces lo que aparece es 15, 15, 15. Es decir que todos estos equipos tienen 15, 14 o 16, bueno, 19 jugadores, ¿verdad? Inscritos. Muchos de estos jugadores, por supuesto, no juegan y van a la liga de desarrollo o son cortados y se van a otras ligas a jugar. Pueden observar que la mayoría de ellos tienen 15, ¿verdad? La gran mayoría tiene 15, máximo 19 al parecer y mínimo 14. Y a otra manera que podemos hacer también, o otros valores que le podemos hacer es, aparte de contar, también que aquí lo que va a hacer es contar. Va a contar cuántas veces aparece college, es decir, vamos a contar estas universidades que han ido los jugadores, que aparecen más, y luego le voy a decir, me ordene, bien, esto ya es nuevo, me ordene toda esta información por el conteo, es decir que va a aparecer, me va a ordenar por conteo. De manera ascendente, no, va a hacer lo contrario, va a ordenármelo de manera descendente, es decir, lo mayor conteo de primero y lo más pequeño al final, ¿verdad? Es lo que me está diciendo acá. Y vamos a observar entonces cuáles son estas universidades a cuales más han asistido los jugadores. Podemos ver de dónde provienen o son reclutados la mayoría de los jugadores de la NBA, ¿verdad? Pues podemos observar que las más famosas, ¿verdad? Kentucky, Duke, Kansas, North Carolina y UCLA. Estas son las universidades que ustedes usualmente van a escuchar cuando estén reclutando jugadores de la NBA. La mayoría de los jugadores de preparatoria por eso escogen tratar de ir a estas universidades, ¿verdad? Porque son las que tienen mayor realce de mejores jugadores de NBA, que son admitidos en la NBA. Muy importante, Kentucky, Duke, Kansas, North Carolina y UCLA. Lo que podemos observar, por supuesto, hay jugadores como LeBron James que no asistieron a la universidad. Y vamos a ver, simplemente por simple curiosidad, cuál es la camiseta más escogida, cuál es el número de la camiseta más escogida. Vamos a observar. Si el número 23 de Jordan tiene relevancia y los jugadores tratan de escoger esta camiseta como la más les gusta en su número, ¿verdad? O alguna otra curiosidad, algún cero tal vez pueda aparecer ahí. Vean bien que esto es lo mismo, ¿verdad? Vamos a contar el número. Contamos esta variable que es number y vamos a contar y le digo entonces
que me ordene de mayor a menor. Vamos a ver aquí ahora. El número más repetido, sí. Definitivamente el 23 puede hacer que sea... No, perdón, no es el 23, sino que el número 5 está contado 23 veces. Y no aparece el número 23, no aparece el número 23 como el número más escogido. O aquí, allá como en la 13ª posición, no sé. Y ya podemos observar aquí que el número más repetido es el 5, 3, 0, 1, 8 y 11, 12. Podemos observar lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Sobre esto que el 50% tenía o usaba números pequeños, ¿verdad? Y el 50% de números altos, ¿verdad? Lo hemos visto anteriormente. Podemos observar, aquí está. El número 5 es el más repetido, 3, 0, 1, 8. Es decir, entre 0 y 12 es el número más repetido que escogen los jugadores, ¿verdad? Aquí lo pueden observar. Y ya después vienen otros números que son también bastante repetidos, ¿verdad? Pero usualmente van a verlo entre 0 y 12 al parecer los números repetidos, por lo menos para este conjunto que estamos analizando. Y ahora vamos a ver bien que también hay ciertos números que son altos, números súper altos. Vamos a observar que también se han escogido una persona que utiliza el 99, ¿verdad? Vamos a ver cómo crear o cómo convertir esta variable altura a pies y en metros. Vamos a ver aquí. Tengo la variable que yo sé que es una variable cadena y le digo que me la divida. Split lo que me va a hacer es separar. ¿Con qué? Con este símbolo, guión, y le digo expand equal to. ¿Qué significa expand? Bueno, que me va a crear a partir de una sola columna, me va a crear las columnas que convengan separándolo con este símbolo. En este caso tenemos dos valores, entonces va a crearnos dos columnas. Y aquí lo podemos observar. Estaba 6-2 y ahora entonces me lo separa como 6 y 2 respectivamente. Para eso sirve el expand true. Si no le pongo expand true, entonces me quedaría en una sola columna y estos dos valores separados simplemente, pero dentro de un mismo valor, ¿verdad? Dentro de una misma celda. Entonces, pues no, yo quiero que me lo expanda. Y así entonces voy a poder obtener dos nuevas variables, que sería la altura con pies y la altura aparte de pulgadas. Vamos a observarlo. Y entonces lo que voy a hacer es simplemente guardarlo. Ok. Y aquí le estoy diciendo. Vean bien. Este 0, ¿qué significa aquí? Bueno, le estoy diciendo, ¿me va a expandir esta información? Sí, me la va a expandir. Y la primera columna va a ser lo que vamos a guardar en pies. Y luego, en pulgadas, lo voy a guardar la segunda columna. Por eso es que tengo 0 y 1 respectivamente. El 0 va a aparecer para obtener esta columna y el 1 para obtener esta otra columna. Y lo guardamos en otras columnas, en otras variables que se llaman fit and inch respectivamente. Luego, puedo convertir esta información y cambiar y unir estas dos en una sola variable que se llame altura en pies. Bueno, pues simplemente sabiendo las conversiones, aquí tengo, vean bien, este fit, le digo que me lo convierta a numérico. ¿Por qué vamos a utilizar esta función que se llama pd to numeric? Porque recuerden que esta variable height estaba como una variable cadena. Entonces le digo to numeric. Voy a decir, ok, conviértamela a numérico, esta información, y luego súmemelo con la parte numérica, es decir, lo vamos a cambiar de las pulgadas. Y vean bien que esto es convertido a cuántas pulgadas son en pie, ¿verdad? Por esa razón es que multiplico con 0.083 y así entonces que las pulgadas son más pequeñas que los pies, por eso tengo que hacer la conversión y lo guardo en una variable que se llama height feet respectivamente. Y ahora podemos observar los resultados finales y van a ver que tengo una nueva, una nueva columna, ya que estas dos no las he guardado en el conjunto de datos. Como pueden observar, aquí no aparecen estas porque aquí no digo dataset, no le estoy diciendo cómo me la va a guardar. Vean bien. Ahora, 6.2 es lo mismo que decir 6.166. Visto esto, entonces podemos continuar con nuestro análisis, incluyendo la variable altura en pies. Sin embargo, como mencioné al inicio, muchas personas tal vez no tienen esa, pues, no están acostumbrados a trabajar con altura en pies y podemos nosotros cambiar esa información a metros. Podemos observar que simplemente sé que pies y metros, pues hay una conversión que podemos trabajar, que un metro es igual a 3.28 pies y simplemente divido entonces esta
columna o nueva variable entre 3.28 para cada uno de sus valores y lo guardo otra vez en NBA Dataset. Y podemos observar aquí que ya está ejecutado antes, pues ya podemos observar que lo que era 6.2 es 1.88, 6.6 es 1.98 y así sucesivamente. Hay que ser bien claro que por curiosidad sé que esta información pues tal vez a veces no puede ser exactamente esto en metros si volvemos a medir al jugador. ¿Por qué? Porque aquí por ejemplo 6.2 vean bien que es 1.88, pero después saltaría a 1.91. Entonces, personas que midan 1.89, 1.90 son catalogados como 6.2 o 6.3 respectivamente. Entonces, hay un salto ahí. Entonces, si queremos ser exactos en metros, deberíamos de que nosotros también hacer una medición de cada uno de los jugadores. Si era 1.88, 1.89, 1.90 o 1.91 respectivamente. Muy importante tomar en cuenta eso ahora. Pueden observar, ver si ven alguna pequeña diferencia de algunos jugadores también. Podemos observar entonces ahora que tengo 3 variables para la misma medición, pero en diferente unidad. Tengo la estatura, estatura, estatura. ¿Okay? De ahí nosotros podemos también trabajar diferentes otras variables, ¿verdad? Que vamos a incluir. Pero veamos primero nuestra información en metros, porque ahora ya puedo trabajar esta información y describir, ¿verdad? Mejor lo que antes no habíamos hecho, como hicimos al inicio del episodio. Vean bien que voy a ahora describir ciertas estadísticas descriptivas importantes que se trabajan. Podemos observar aquí que tengo la media de 2 metros, 1 centímetro. Es decir, si ustedes piensan cómo es el jugador promedio en la NBA, pues un tipo que mide 2 metros 1, ¿verdad? Y vean bien que hay muy poca desviación estándar, ¿verdad? Ya que vean bien que entre el 25 y el 75%, es decir, que la mayoría, el grosso de los jugadores anda entre 1.95 y 2 metros 8. ¿Por qué digo eso? Porque el cuartil 1, vean bien que es 1.96 y el cuartil 3, 2.8. Y igualmente hay el 50% son más altos que 2 metros 3 y el otro 50% más pequeño que esto. Pero bien, hay jugadores que miden solamente 1.75. Pero bien, la mayoría recuerden cuando hacemos los boxplot o los diagramas de caja, entonces nosotros englobamos el cuartil 1 al cuartil 3, vean bien, entre 1.96 y 2 metros 8. Así que si ustedes no miden más de 1.96, obviamente que sí hay posibilidades, pero son más remotas, ¿verdad?, de ser seleccionados. Pueden observar acá, aparte de las habilidades, por supuesto. Vean bien. Ok, podemos continuar con otra. Por ejemplo, podemos calcular una variable. Nosotros podemos crear otra variable. No solamente es una conversión de variable, sino que, si recuerdan lo que es, el BMI, Body Mass Index, es decir, el índice de masa corporal. ¿Y cómo se calcula? Aquí les dejo esta fórmula. Pueden observar que es teniendo el peso en kilogramos y la estatura en metros al cuadrado. Pero recuerden que les mencioné que esto estaba en libra, ¿verdad? Tenemos de hacer una conversión también. Entonces aquí estamos trabajando lo que se llama el Feature Engineering, es decir, ingeniería de variables, ¿verdad? Nosotros trabajamos. Ahora bien, vean bien que si no queremos crear una nueva variable, ya sé que el peso está en libras, bueno, ¿cuánto es una libra en kilogramos? Bueno, 2.2 libras es igual a 1 kilogramo, entonces divido todas esas libras entre 2.2 y lo convierto a kilogramos. Y luego todo esto lo he dividido entre la estatura en metros al cuadrado. Vean bien cómo se hace cuadrado en peso. Vean bien lo que tenemos acá. Muy importante. Y ojo, si ustedes no convirtieron esta variable y son personas de que les gusta trabajar en unidades de pies, pues simplemente hubiesen trabajado de esta manera. Dentro del paréntesis hubiesen colocado esto que les menciono acá. Entonces esto es como en Python se hace elevar al cuadrado, ¿verdad? La potencia 2. Y he creado mi nueva variable y veamos bien el Body Mass Index. Entonces voy a escribir el índice de masa corporal. Y voy a colocar aquí cuáles son los valores estándar, ¿verdad? Menos de 19 es una persona muy delgada. Arriba de 25 es una persona que está con sobrepeso. Arriba de 30 es una persona con obesidad mórbida, ¿verdad? Hay obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. Y la mayoría de las personas deben de rondar entre 19 a 25, ¿verdad?, su peso. Usualmente las personas tienen un promedio de 22 de índice de masa corporal para decir están muy sanos, bueno, no sanos, pero con buen peso. Un peso que está bien ajustado a su estatura. Y vean bien aquí, tenemos que la mayoría de los jugadores andan rodando los 25 unidades de índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque por supuesto que
parte de ser unas personas altas, también tienen mucha musculatura, ¿verdad? Tienen mucha musculatura. Por supuesto, hay jugadores que son altos y no tienen mucho trabajo muscular. Eso sí. Pero hay personas, vean bien aquí, jugadores que tienen aparte de tener masa muscular, pues por supuesto están en sobrepeso. Hay de músculos a músculos y también más de kilos de más, ¿verdad? Por supuesto, podemos observar. Pero vean bien, el grosso de los jugadores que son atletas, ¿verdad? Tienen que estar entre el cuartil 1 y el cuartil 3, vean bien, 24 aproximadamente aquí a 26, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Está bien que la mayoría estén en estos valores, pues sí, ¿verdad? Porque como acabo de mencionar, el músculo pues pesa bastante y entonces debe rondar no 19 ni 20, ¿verdad? Sino que pues usualmente con bastante peso aplicado por sus músculos, ¿verdad? Pero tampoco el sobrepeso, eso podremos analizar la fisonomía del jugador también para poder ver por qué hay personas o jugadores arriba de 30, ¿verdad? Con obesidad. Ahora bien, ¿qué más podemos aprender con pandas? Y este sería lo que estamos trabajando. Pues cómo utilizar el Group By. Si ya hemos aprendido cómo seleccionar, cómo filtrar datos, podemos utilizar también Group By. Vean bien aquí cómo se utiliza Group By. Aquí les muestro cómo vamos a agrupar el salario por los equipos. Entonces yo le digo, mi conjunto de datos se llama, o mi data reference se llama NBA. Luego le digo Group By. Vamos a agrupar por mi información equipos. Entonces Python va a comenzar a agrupar ciertos bloques de información dependiendo de la palabra equipo que está repetido, ¿verdad? Tenemos 30 y luego le digo, aparte de agrupar esa información, me va a tomar la columna salary, el salario. Y esto me va a crear pues un nuevo objeto de información. Me va a crear este objeto de información y me va a calcular la media. Pueden observar que calcula la media de cada equipo para la variable salario. Podemos ver más o menos aquí que hay equipos que gastan mucho más que otros, ¿verdad? Tal vez no lo podemos ver si es estadísticamente significativo o no, ¿verdad? Pero podríamos más o menos observar acá qué es lo que pasa. Veamos bien, por ejemplo, aquí. Brooklyn Nets, el salario promedio de un jugador de Brooklyn Nets es de 3.5 millones. En cambio, para los Cleveland Cavaliers, para este año, ¿verdad? Que es 2016-2017, creo la temporada, vean bien, tengo 7 millones.64. Obviamente que dobla el salario promedio. Es decir, que si usted es un jugador de Brooklyn Nets, en promedio va a ganar la mitad que un jugador de Cleveland Cavaliers. Pero como les mencioné, también hay veteranía, posición, de qué universidad viene, sus habilidades. Y ya vimos que el salario tampoco es que se distribuye, como veremos en siguientes episodios, normal, ¿verdad? Es decir, de bajo a bajo, de altos, bajos, sí, ¿verdad? Sino que hay jugadores que son la élite, que tienen salarios muy diferentes al resto. Vemos que el 25% está muy arriba del resto. Y eso es lo que puede pasar, que tal vez aquí en Cleveland Cavaliers, LeBron James, tenga un salario muy elevado en comparación con jugadores que en este momento estaban jugando en Brooklyn Nets. Aquí podemos ver, por ejemplo, también Oklahoma City Thunder cuando estaba jugando Kevin Durant, por ejemplo. Jugador de élite. Lo mismo aquí Miami Heat, Los Ángeles Clippers, y sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver que hay equipos donde el salario promedio, ¿verdad? Es bajo comparado con otros. Hay diferencias significativas entre los equipos en este momento para el salario promedio. Pues ya les mencioné que hay valores extremos, ¿verdad? Ahora bien, podemos también agrupar en los equipos por su estatura. Podemos decir que hay ciertos equipos que tienen promedio jugadores más altos que otros. Y podemos observar acá, entonces, y comparar. Vimos que la estatura promedio en general era 2 metros 1, ¿verdad? Podemos observar aquí que la mayoría pues está en 2 metros también, ¿verdad? 2 metros 1, 1,99, 1,99, 2 metros 2. Simplemente vemos que no hay diferencia significativa en general, ¿verdad? Aquí en Minnesota Timberwolves 2.04. Puede ser que un poquito diferente, ¿verdad? Que Boston Celtics, pero no es mucha diferencia significativa si contrastamos una posición, ¿verdad? Con otra, un alero con un centro, ¿verdad? Vamos a observar contra un pivot, pues no sería mucha diferencia, la verdad. Esto, 2.01 en promedio, pues no parece diferencia significativa. Si conocen de básquetbol, por supuesto, lo comprenderán mucho mejor. Y ahora, vean bien
índice de masa corporal por equipo también muy importante, donde podemos localizar a estas personas con sobrepeso, o si todos andan alrededor del 25, 24 como vimos anteriormente. Y podemos observar que, pues sí, la mayoría está en 24 o 25, podemos observar 24 este Orlando Magic. Así que no es índice de masa corporal, la estatura pues no es una variable que cambie significativamente entre equipos, ¿verdad? Así que podemos ver que no influye una variable con respecto a la otra. Para un análisis estadístico que hagamos en otro episodio. Vamos bien por la posición, muy importante, si es que el pivot gana más que el tirador o que el point guard. Veamos bien aquí, si hay diferencia, aquí este gana en promedio 4 millones, este gana 5 millones y 6 millones. Parece que para esa temporada, por lo menos en promedio, un pivot, un centro, ganaba más que un tirador. Ven bien que entre 4 a 6, pues hay diferencia de 2 millones en promedio, ¿verdad? Claro que es diferente. Y esto lo vamos a observar mejor con gráfico, ¿verdad? Por supuesto lo vamos a hacer y luego vamos a aplicar pues una ANOVA, ¿verdad? Recuerden que la ANOVA tenemos variables categóricas con una variable independiente, en este caso, que es la variable categórica posición y la variable dependiente que será el salario, y podemos observar si hay diferencia significativa entre cada uno de ellos. Por supuesto, con el análisis exploratorio y análisis visual también es mayor comprensible todo esto. Ahora bien, veamos la posición y la altura, por supuesto. Ahora aquí vamos a tener que sí, ¿verdad? Obviamente que aquí debe haber una diferencia significativa a la hora de nosotros poder observar diferencias. Por supuesto, un pivot es una persona, un jugador que tiene mucha altura usualmente, y el point guard, persona que controla la pelota, pues usualmente maneja los tiempos del juego. Pues son personas mucho más bajas, ¿verdad? Más rápidas, o a veces que los pivot, y podemos observar que sí, aquí hay diferencia significativa, ¿verdad? Veamos bien cómo va cambiando la posición. 1,89, 1,97, 2 metros 2, 2 metros 8 y 2 metros 11 o 2 metros 12. Por supuesto que hay diferencia significativa entre cada una de las posiciones y esto lo vamos a ver, visualizar mejor, ¿verdad? Con un gráfico, como lo vamos a ver. Entonces aquí puedo observar que hay diferencia significativa entre cada una de las posiciones. Ya a simple vista lo podemos observar así, ¿verdad? Y vamos a ver el peso. Por supuesto, ¿verdad? Deberíamos de ver una diferencia significativa también en peso, ¿verdad? A mayor estatura, pues mayor peso, ¿verdad? Vemos bien aquí que 1,89, ¿verdad? Bueno, aproximadamente corresponde a lo mismo, ¿verdad? Cada centímetro una libra. Aquí ya no, mayor a estatura aquí, mucho mayor peso. Bueno, por supuesto era despertarse también esto. Vamos a observar esta información acá. También hay diferencia significativa. Y ahora vamos a ver algo muy importante que este ya no tiene que ver con el peso y la estatura directamente. Eso es una combinación de las dos, que es el índice de masa corporal. Aquí debería de estar ajustado los valores de manera similar. Pero podemos ver que la mayoría de los pivots tienen un índice de masa corporal mayor. Puede ser que sean más pesados. Como les mencioné, a veces son un poco más lentos que los point guard. Que el base, ¿verdad? Que el jugador base, como se ha llamado también. Pueda que sí, ¿verdad? Pero vamos a observar eso, ¿verdad? Más. Si esto es una diferencia significativa. Recuerden que para poder probar esto, con diferencia significativa es necesario saber el número de la muestra de cada uno de ellos, ¿verdad? Tomando en cuenta esta muestra y el promedio, pues así podemos detectar si hay diferencia significativa o no, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver con ANOVAs. Ahora bien, muy importante, no hemos trabajado la variable college. Ya les mostré ciertas universidades como Duke, North Carolina, Tennessee, Kentucky, que son universidades que son tomadas mucho en cuenta, ¿verdad? Pero también podemos hacer un conteo de esta manera. Solamente muéstreme aquellas que aparecen 10 veces o más. Entonces esto vamos a conocer lo que es la función lambda. Y vamos a ver también, aparte, van a ver filtrado por observación. Vean bien aquí. Aquí lo que estoy haciendo es agrupando por college, por universidad. Y luego filtro. Le estoy diciendo que solamente filtreme, es decir, muéstreme aquella información donde sea mayor que 10. Es decir, que comience a contar arriba de 10. Lo que estoy diciendo aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, le estoy diciendo de que me va a comenzar a ver el que tenga longitud arriba de 10. Arriba de 10, conteo, por supuesto. Me va a comenzar a contar arriba de 10.
solamente me está mostrando que universidades que tengan 10 o más veces, o que muestre más de 10 veces o más, que aparezcan en la tabla que creé. Anteriormente vimos una que simplemente contaba, ¿verdad? Que era College Count, y ya. Decíamos de NBA Dataset, College Value Counts, y listo. Ahora le estoy diciendo que no, todo esto que me está mostrando aquí, y lo que me va a hacer es, vamos a mostrarle, voy a mostrarles, copio, y lo voy a crear acá. Vean bien lo que me muestra esta parte que tengo aquí. Aquí, me está mostrando toda la información. Porque estoy agrupando por college. Vean bien. Pero ya luego le estoy diciendo, cuénteme los valores. Vean bien que aquí no estoy diciéndole, simplemente agrúpemelo por. Y luego le digo, cuénteme toda esta información de college, pero que tenga arriba de 10 el conteo. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo, pero aquí no está, parece agrupado. North Carolina, Arizona. Ok, pero sí internamente Python ha agrupado toda esta información por bloques. Entonces, este bloque incluye North Carolina, todas las universidades. Y luego le digo entonces que me cuente esos valores. Y así es lo que me aparece de esta manera. Ok, le digo college, todo esto solamente, si le coloco college aquí, simplemente me va a seleccionar, por supuesto, esta información. Y así como pueden observar, me ha creado diferentes bloques agrupados por college. Y luego comienza a contarme. Así como podemos observar. Y simplemente le estoy diciendo que tenga arriba de 10. Okay. Si quito esta parte de aquí, por supuesto, me va a mostrar todo, como pueden observar. Todo. Y tampoco me muestra realmente información. Observa, ha creado un objeto, nada más. Y esa es la diferencia, por eso utilizamos lambda. Pueden observar aquí, voy a quitar esta parte de acá también, para que vean. Me muestra todo, ¿verdad? Me muestra todos, absolutamente todos. ¿Qué pasa si lo coloco al final? Aquí falta el punto, pues vamos a ver. Y pueden observar que no lo aplica. Esa es la razón que le tengo que escribir acá. ¿Ya lo vieron? Por eso es la razón que nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. Bueno, por supuesto, vamos a quitar este punto de acá. Y lo hago de esta manera. Así es, entonces, tenemos que filtrar aquellos que tengan los conteos, ¿verdad? Los conteos arriba de 10. Y solamente me imprime esto que está acá. Así es como funciona. Pueden observar así cómo funciona lambda. Lambda comienza y toda esa información que está delante le digo, ok, si esos grupos tienen 10 o más valores, pues entonces imprímamelos. Ahora, bien, doble agrupación. ¿Por qué vamos a crear doble agrupación? Pues, por ejemplo, yo quiero ver dentro de cada uno de los equipos su salario. Vean que estoy yendo más, ¿verdad? Más jerarquías. Equipo, posición y salario. Ya vimos que hay más de 15 jugadores o 15 jugadores usualmente en cada uno de los equipos. Entonces podemos ver aquí que, por ejemplo, si hay dos pivots, dos centros, pues en promedio ganan 7.58 en Atlanta Hawks. Pero vean bien aquí, en Washington Wizards, 8.16. Parece algo parecido, ¿no? Pero no podemos verlos todos, ¿verdad? Es decir, que no podemos verlos todos, así que queríamos de imprimir otra información o guardar esto y poder observarlo mejor. Para poder hacer una mejor comparativa o algún gráfico que muestre más interesante, como por ejemplo un bar plot, como lo veremos después. Ahora, esa es doble agrupación, es posible hacer doble agrupación, por ejemplo, de esta manera. Ahora bien, podemos hacernos ciertas preguntas con ciertas condiciones también. Vean aquí, le estoy preguntando un jugador que tenga más de 40 años. Esto es lo que le estoy diciendo. Muéstrenme un jugador que tenga arriba de 40 años. ¿Habrá alguno? Entonces vean bien que esta es la condición, ¿verdad? Esta es una condición o un filtrado también que podemos hacer con pandas. Vean bien, mayor que 40 años, pues no tenemos toda esta condición. Y le digo luego que me va a sumar. ¿Qué me va a sumar si todo esto es falso? Bueno, me va a sumar 0 significa falso y 1 significa true. Entonces le digo, si hay alguien arriba de 40 años, me va a sumar todos los true porque va a leer 1 más todos los ceros que son falsos. Entonces, por supuesto, si aparecen 5, significa que encontró 5 trues o 5 verdaderos. Vean bien, pues no encontró a nadie que tenga arriba de 40 años. Vemos bien si le coloco igual a 40 años. A ver, esto debe de cambiar, ¿no? ¿Cuántos jugadores arriba? 3 jugadores con 40 años exactamente. Ahora. 3 jugadores con 40 años. Esto lo vamos a dejar como la pregunta. Pero podemos observar que encontramos 3 jugadores
con 40 años. Eso lo podemos, por supuesto, ver. Ahora bien, y jugadores que sean adolescentes, ¿verdad? Bueno, digamos que adolescentes todos son aquellos menores de 20 años. Y vamos a ver. Entonces lo mismo, le estoy diciendo. Aquí simplemente estaba viendo un vector, ¿verdad? Booleano. Pero vean bien aquí que le estoy diciendo, aparte de mostrarme verdaderos o falsos, lo que me va a hacer es mostrar toda la información de esos jugadores que sí tienen menos de 20 años. Por eso los corchetes aquí, corchete acá, ¿verdad? Y me va a mostrar entonces esos jugadores con menos de 20 años. Y aquí podemos observar 19 y 19 respectivamente. Devin Booker y Rashad Bogue tienen 19 años respectivamente para esa temporada, como les mencioné, que creo que es la temporada 2016-2017. Al inicio de 2017 es posible. Podemos observar. Y aquí está su salario, estatura y sucesivamente. Y los dos juegan como tiradores. Vean bien aquí, ¿esto qué es? Esto es el índice. Su posición en el data frame, 122, 126. ¿Cómo consigo esta información? Con index. Index me va a permitir obtener los valores que digan true o false para esta condición. Entonces, vean bien que cuando selecciono esta información, me dice 122 y 226, esto que está aquí. Así yo puedo hacer otras cosas con esos números. ¿Okay? Si solamente quiero ver a Devin Booker como tal, pues simplemente agarro este índice y lo encuentro acá. Muy importante que tengo episodios que pueden observar y les dejo en la descripción sobre la diferencia entre log y ilog, como vamos a observar. En este caso, 122 es el índice o el nombre de este índice, entonces puedo utilizar ilog o log igualmente. Cualquiera de los dos funciona porque es el nombre y el índice también al mismo tiempo de dígito. Entonces le digo 122, muéstrame la información de observación 122 y utilizo ilog. Y entonces me va a desplegar la información solamente de Devin Booker. Pero claro, en este caso, vean bien acá, le estoy colocando name. Estoy colocando name, es decir, solamente el nombre de ese jugador. Eso funciona de esta manera porque en vez de estar viendo toda esta información, yo solamente quiero que me seleccione este jugador. Bueno, por ejemplo, si estoy haciendo alguna consulta sobre nombres, entonces solamente le digo la columna y el índice, la información y listo. ¿Y cómo es me encontrar esa información? Con esta pregunta anteriormente, con esta condición. Y el otro jugador, Rashad Bogue, por ejemplo, también. Ah, pero yo también quiero ver los que tengan 20 años. ¿Vale? Vamos a ver si hay más también. Este va al otro lado. Y aquí hay muchísimos más jugadores con 20 años nada más. ¿Vale? Podemos observar James Young, Kristaps Porzingis, para esa época tenía 20 años. Y así sucesivamente. Y todos ellos, estos nuevos, pues vienen de universidades diferentes, ¿verdad? Como tal. Muchos más jugadores con 20 años también, por supuesto. Ahora bien, vamos a la pregunta que habíamos dicho antes. Aquellos jugadores con sobrepeso. No solamente que están musculados, ¿verdad? Sino que tienen mayor peso. He escogido 28, es decir, que tengan arriba de 28, 29, 30, sucesivamente. Podemos hacer más específico, decir arriba de 30, ¿verdad? Para aquellos que tengan una obesidad mórbida. Y como podemos observar aquí, quienes tengan arriba de 28. Y lo vamos a catalogar como gordos. Que están en sobrepeso. Están en sobrepeso. Pues por supuesto, ustedes pueden buscar información de este jugador si realmente estaba con sobrepeso o era muy musculoso simplemente, ¿verdad? Podemos observar aquí, por ejemplo, alguno de ellos. Y vamos a observar a los que están arriba de 28, sí, pero vamos a ver los que tengan arriba de 30. Si hay alguno que esté de 30, voy a buscar alguna foto de ellos. Estos dos que están acá. Al Jefferson y Nikola Pekovic. Muestro una información de ellos dos y juzguen ustedes si estaban con sobrepeso o que eran realmente muy musculosos, ¿verdad? Y aquí podemos observar también Meta World Peace, que sí es un tipo que usualmente tenía bastante músculo, pero también puede ser que en esta época se descuidó y aumentó su peso. Pueden observar aquí. Entonces esta información, así como nosotros podemos hacer cierto filtrado. Ahora bien, esto es con una sola condición. ¿Qué podemos hacer con doble condición? Ciertos símbolos que vamos a utilizar. Por ejemplo, vean bien el i. El i en Python es el ampersand, este es el símbolo que ustedes pueden observar aquí. Y a la doble condición le estoy diciendo bases que midan más de 2 metros. Es algo inusual. Usualmente, como vimos, la estatura promedio de 1,89, 1,90 para un base, para un point guard. Y como podemos observar, le estoy preguntando que le digo, muéstrame la información de todos aquellos jugadores que su posición sea igual, vean bien aquí, igual a
point guard. Y aparte de ello, ¿verdad? Tiene que cumplirse también obligatoriamente que mida más de 2 metros. No 2 metros 0, ¿verdad? 2 metros .01 y así sucesivamente. Vamos a ver si existe alguno. Y aquí tenemos a Shaun Livingston, sí, un jugador muy alto, que mide 2 metros y algo, como les mencioné, ¿verdad? 6'7", pueden observar acá, muy delgado respecto a su edad, perdón, a su estatura, y vean bien que tiene masa corporal de 21, cerca de 22, pues parece ser, pues sí, está en buen peso. Y pueden observar que es un point guard, es decir, un base, ¿verdad? Si podemos hacer doble condición con Pandas. Y si quieren el O, pues simplemente acá con este otro símbolo. Ok, los jugadores más altos. Okay, ya vimos ciertas rarezas. Ahora vamos a ver también aquellos que son los tipos más altos para esta temporada, por lo menos. Y nosotros podemos decir cuál es la estatura máxima. Entonces le digo, la estatura máxima, recupéreme cuál es la estatura máxima. Y simplemente con la función .max. Así se hace en Pandas. Y aquí ya le coloco la condición. Pueden observar aquí. Me está diciendo que la estatura máxima son aquellas personas con 2.21, aquellos jugadores con 2.21. Le digo que me va a mostrar si la estatura de estos jugadores, la estatura es igual a la estatura máxima también dentro de ella. Aquí me encuentra 2.21 y voy a ir comparando sí, no, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Y luego, con los corchetes, lo que estoy escribiendo acá, y el nombre del Mid Data Frame, es que me muestra toda la información de ellos, así vamos a observar nosotros específicamente. Y podemos observar acá que la estatura la estatura máxima es 2.21. Aquí tenemos jugadores como Boban Marjanovic, Walter Tavares, Divock Place y Kristaps Porzingis para esta temporada. Vamos a ver y que en pies pulgadas es 7'3". Vemos bien que pues parece al parecer está en un buen peso, ¿no? Solamente Boban Marjanovic está con un peso considerablemente diferente, a pesar de que tienen la misma estatura. Y aquí lo pueden observar. El salario también cambia un poco, ¿verdad? Pero y vean bien que, por supuesto, la mayoría de ellos juegan como centro, ¿verdad? Y Kristaps Porzingis pues es una rareza que juegue como ala pivot, pero que sí está al lado del centro usualmente en los juegos. Ok, vamos a ver los salarios más altos, algo muy importante. Ahora, ¿quiénes son jugadores que están en la élite? Y vean bien que mi condición aquí es que el salario recupere el salario más alto. Me va entonces a encontrar un vector booleano, me va a decir true, true, false, false, false. True significa que es el salario más alto y que me muestre la información de todos esos jugadores. ¿Quiénes son esos jugadores con el salario más alto? O el jugador con el salario más alto. Vean bien aquí que tenemos que para esa temporada teníamos a Kobe Bryant, ¿verdad? Con un salario de 25 millones, que por supuesto por inflación, por supuesto en esta época será algo diferente. Y tenía 37 años y su posición era de alero. Posición de alero. Y así podemos verlo. Y ahora el top 10 de salarios también. No solamente el que la persona en ese momento tenía el mayor salario, sino que tenemos ver el top 10. ¿Cómo se recupera el top 10? Simplemente le digo que ordéneme los salarios de mayor a menor y head. ¿Recuerdan head? Muéstrame los 10. ¿Por qué no le colocas n igual aquí, verdad? También se puede colocar n igual a tanto aquí, es igual, ¿verdad? No entiende qué es el valor de n. Python, pandas. Vamos a imprimir los 10 jugadores con mayor salario, que a élite como les mostré. Y aquí tenemos, ¿verdad? Caras conocidas: Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Bosh, Chris Paul, Kevin Durant, Derrick Rose, Don Wade, Marcus Aldridge. Jugadores muy reconocidos y que pueden observar el Nine College, son jugadores que vinieron directamente de preparatoria o secundaria, ¿verdad? Lo pueden observar. Los salarios de 20 millones para arriba, ¿verdad? Muy, muy diferente a lo que teníamos anteriormente sobre los salarios promedio, ¿verdad? Pues estos son la élite, ¿verdad? Por supuesto. Y vean bien que las posiciones son diferentes, ¿verdad? No está decir que los centros ganan más que los alas pivot o los tiradores, ¿verdad? Vean bien que hay todas las posiciones aparecen aquí, ¿verdad? PF es G, es F, center, y sucesivamente. Y lo mismo las edades. Pueden observar que no solamente son jugadores arriba de 30 años, sino que vean bien que Derrick Rose, Kevin Durant tenían en esa época 27 años y la edad va variando entonces de 27 hasta 37, ¿verdad? No es... Sí, por supuesto, de los jugadores adolescentes, pues como que con menores de 21 años o 21 años,
no tienen unos salarios altos, pero así podemos entender esta información, ¿verdad? Bueno, está haciendo un análisis bien extenso, por supuesto, para poder entender nuestros datos, ¿verdad? Muy importante todo esto y poder entender nuestros datos, así como nosotros podemos presentar reportes y obtener información valiosa. Ok, vean bien que nosotros tenemos valores nulos. Tenemos valores nulos, por ejemplo, de college. ¿Y cómo lo ves? ¿Cuáles son las técnicas para rellenar esta información? Bueno, primero conocer nuestros datos. ¿Por qué hay valores nulos? ¿Por qué? Bueno, hay valores nulos, como les expliqué, porque esa persona no fue a la universidad. Entonces, college no es necesario rellenarlo. ¿Y cómo se rellenaría si tuviéramos que rellenarlo? Bueno, como es una variable categórica, college, porque hay diferentes universidades que nosotros podemos categorizar los jugadores dependiendo de la universidad, pues hubiéramos utilizado la moda, es decir, la mayor frecuencia. Todos hubiesen ido a Duke o hubiesen ido a Tennessee, ¿verdad? Si lo hemos catalogado como tal. Incluso lo podemos catalogar dependiendo de la posición. La mayoría de los bases vienen de Duke, entonces lo vamos a colocar como la media, ¿verdad? Podríamos hacer eso incluso también, pero esto no es necesario. El salario, hemos visto que la variable de salario tenía también valores faltantes. No así altura ni BMI, índice de masa corporal, pues no, entonces no es necesario. Entonces vamos a ver aquí salario. Vean bien, le pregunto, ¿cuáles salarios son nulos? Me lo va a mostrar acá. Vean bien, recuerden que esta parte de aquí me dice verdadero o falso. Y luego, con los corchetes y el nombre de mi data frame, es para recuperar toda la información. Entonces vamos a ver quién tiene salarios nulos. Algo muy importante también es el por qué estos salarios son nulos. Ya eso lo expliqué al inicio. Los salarios están nulos aquí porque puede ser por dos razones primordiales. El jugador no firmó al final contrato, no comenzó a jugar con el equipo, o sí comenzó a jugar y fue cortado. Entonces cuando no comienzan a jugar con el equipo, me refiero a que firmaron con el equipo pero fueron enviados a otra liga, entonces no cuenta en este caso. Puede ser que fueron mandados a la liga de desarrollo, ¿okay? O fueron cortados a mitad de temporada y no tuvieron realmente al final información para decir le pagamos tanta información, le pagamos tanto. Dejó el equipo y se fue a jugar lo despidieron, perdón, y se fue a jugar a otra liga simplemente y no pasó a otro equipo de la NBA. Otros también se retiraron, por ejemplo Tom Brady, esta fue su última temporada, o puede ser que la temporada anterior, y entonces no aparece ahora, simplemente como que iba a comenzar y pues al final no comenzó a jugar. Para él terminó de jugar en la temporada 2016-2017, así que me imagino que tal vez fue que pasó cortado y cambiado de equipo, algo así tuvo que haber pasado. Vamos a observarlo. Y aquí pues no, el único nombre que reconozco realmente es el Tom Brady, ahí los demás pues no lo reconozco, podemos observar que por su edad pues eran la mayoría menores de 30 años, que tal vez llegaron a muy tarde a la NBA y no destacaron. Ok, entonces, ¿cómo imputar? Es decir, ¿cómo rellenar esta información de salario? Si hubiesen tenido salario, podemos nosotros averiguarlo. Podríamos decir, este es el salario que debería de tener este jugador. Y entonces les digo, recuerdan lo que teníamos sobre los índices. Vean bien aquí. Estoy diciendo aquí ahora. Todo esto es esto que tengo acá. Pero yo lo quiero recuperar el índice, es decir, 246,131. Y me lo voy a guardar en un vector que se llame, una lista, mejor dicho, M. Todos estos jugadores con salario. Entonces les voy a decir, bueno, lo guardo porque vamos a rellenar esta información, entonces ya no vamos a poder recuperar salario con nulos. Vamos a ver cuál debería de ser su salario en promedio, ¿verdad? Por posición, lo puedo hacer por posición, podemos hacerlo por equipo también. Puede ser por equipo, puede ser por posición, puede ser por la universidad que venían, pero algunos de ellos no vienen por ninguna universidad, así que no puedo hacerlo así. Incluso por la estatura, sí, pero no podemos hacerlo por estatura porque la estatura es una variable continua, no es una variable categórica. Pero lo vamos a ver en el siguiente episodio, cómo cambiar esta información de variable continua a variable categórica, de variable categórica a variable continua. Dummy variables. Lo vamos a ver en un próximo episodio. Y entonces vean aquí, cómo imputar valores. Todo eso que tengo acá. ¿Qué significa esto? Bueno, me va a agrupar por posición, es decir, me va a poner los a la pivot, los centros, base, todos los demás. Como que estoy diciendo, por ejemplo, me va a agrupar mis empleados por ciudades, ¿ok?
por las diferentes capitales del mundo, por donde han trabajado, o por el rango del profesor, ¿verdad? Si es un profesor asistente, profesor completo, profesor contratado por hora, así sucesivamente. Entonces, y luego le digo salary, me va a tomar la información de la variable salary, es decir, el salario de cada una de esas personas, ¿verdad? En este caso, me lo va a tomar por la posición en que juegan. Y luego le estoy diciendo, aplíqueme la función lambda. ¿Pero qué? ¿Por qué lambda? Bueno, porque yo puedo rellenar todos estos valores nulos, que le voy a escribir aquí, como, por cierto, vamos a colocarlo así. Simplemente lo hubiesen colocado así. Igual. Punto filna. Pero hemos hecho 0, por ejemplo. No me le coloque nada. O como que le coloque 3 millones, por ejemplo. También hubiese sido así. Hubiese sido de esa manera también. Y que aparezca 3 millones ahí. Como tal. Y luego le digo in place equal true para que me lo guarde. Todo el cambio que haga también se puede hacer de esa manera. Pero yo quiero ir más. Yo no solamente quiero colocar una constante ahí. ¿Ok? No quiero ir a una constante, colocarlo como una constante. Sino que yo quiero aplicarle el promedio según la posición. Porque también puedo agrupar por posición. Vean bien aquí, podría quitarlo. Esa es otra. Y que me reine el promedio de todos los salarios de todos los jugadores. Esa es otra. Ya les muestro 3 métodos. Agrupar por una constante. Es decir, bueno, el promedio que tengo aquí, o los jugadores que no tienen, mejor dicho, salario, me le va a colocar a todos ellos 3 millones. Es un número que yo pienso. Luego, también tengo otro método que es, quito esto de aquí, por cierto, como que no tengo. Le digo, aplíquemele la función filna, pero por el promedio general. Por el promedio general. Y un método más avanzado es este que les muestro aquí. Ya colocamos, ahora agrupémosla por posición. Y luego, salario. ¿Qué es lo que viene a continuación? La función lambda lo que va a hacer a continuación es, me va a ir seleccionando esos grupos de posiciones, porque vieron anteriormente que les mostré que eran como bloques. Cada vez que utilizamos group by, es como que tenemos bloques de información. Entonces le digo, cada uno de esos valores, X que se llame, ¿verdad? Por ejemplo, este que está aquí, me lo va a rellenar esos valores nulos. Me va a rellenar esos valores. ¿Cómo? Con el promedio de X. ¿Pero quién es X? Bueno, X es toda la información de cada uno de los grupos. Me va a calcular la media. Entonces aquí estoy imputando datos o rellenando datos faltantes mediante la media, pero por agrupación. Un poco más avanzado que solamente colocarle 3 millones, ¿verdad? En general, o colocándole la media en general. No, yo quiero ir más, yo quiero ser más específico. Pero vimos que no había tanta diferencia entre posiciones. Entonces, tal vez no sea la mejor, tal vez sea mejor por la edad. Tal vez, pero no hemos podido exactamente ver eso. Vimos que había una relación, ¿verdad? Cuando calculamos la correlación, si se acuerdan, de punto 20, 23, 24, en 21, entre salario y edad. Entonces sería mejor calcular esto en base a la edad. Vamos a ver entonces luego cómo calcular ese salario y rellenar esta información mediante el promedio de grupos de edades. ¿Okay? Y vamos a ver esto entonces. Aquí como puede ser, entonces, lambda, como ya vimos en el pasado, toma todos los valores y le va a aplicar cierta función. En este caso es filna. Va a rellenar con el promedio de esos grupos que tengo. X en este caso pertenece a cada uno de los grupos de las posiciones. Lo ejecuto y ahora veamos entonces cada uno de ellos, como vienen acá. Y vean bien que los salarios son muy diferentes. Vean bien que aquí le puso 4, 4, 4, 5, 5, porque ellos tienen diferente posición. Y vean bien que realmente no cambia mucho entre posiciones, ¿verdad? Entre posiciones la diferencia no es mucho. 5.070.000 acá, 5.070.000 los otros. 4 millones y medio para esto. Casi no cambia mucho, ¿verdad? Pero cuando lo hagamos por edad, pues va a cambiar significativamente. Entonces, en un próximo episodio vamos a continuar más con Pandas, Python y más. Vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar sobre cómo crear variables categóricas, cómo crear diferentes variables a partir de una variable, por ejemplo, continua para categórica y de categórica continua y viceversa, por supuesto. Y vamos a hacer más análisis con pandas, así como interesantes visualizaciones y análisis exploratorio. Okay. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya, gracias.